Por último, vamos a tener las oraciones impersonales. ¿Qué podemos decir de las oraciones impersonales? En principio, se caracterizan por no tener sujeto. Entonces, cuando estemos con una oración que no tiene sujeto, inclusive que no tiene ni sujeto tácito, entonces estaremos ante una oración impersonal. Las oraciones impersonales se clasifican en dos. Las primeras son las oraciones impersonales reflejas. Estas se van a formar con el pronombre se más un verbo en tercera persona de singular. Estas se parecen bastante a las pasivas reflejas, pero sí que tienen sus diferencias. Una de ellas es que, por ejemplo, están redactadas solamente en tercera persona, pero de singular. Las impersonales se redactan así, tercera persona de singular. En cambio, las oraciones pasivas reflejas se redactan en tercera persona de singular o de plural. Además de eso, las pasivas reflejas no tienen complemento directo. En cambio, en las oraciones impersonales sí que podríamos encontrar un complemento directo. También tenemos las impersonales no reflejas. De este tipo de oraciones impersonales reflejas nos vamos a encontrar con tres casos. La primera es aquellas que se forman con los verbos climatológicos, como por ejemplo llover, lloviznar, granizar, relampaguear, tronar, nublar, anochecer, amanecer, etc. Tendremos también oraciones impersonales formadas con los verbos hacer, ser o estar. Y en el último caso tendríamos oraciones impersonales con el verbo haber. En este caso se hace el recordatorio de que siempre se va a usar en singular, no en plural. Ok, pasamos a los ejemplos. Vean, aquí hay tres oraciones y estas mismas se las explicaba en la sección, y es que tienen una estructura demasiado parecida a las pasivas reflejas. De hecho, acá tenemos tres oraciones, pero de las tres hay una que es pasiva refleja. En otras palabras, tendríamos acá como un impostor. ¿Cuál sería? Entonces, pueden igual poner una pausa al video, leerla y darse cuenta o tratar de darse cuenta cuál es la impersonal. En este caso, pues, sería la segunda. Se derramó el agua. Ya van a ver por qué. Esta sería la pasiva refleja. Pero si se fijan, tienen casi la misma estructura. Se entrevistó al candidato, se derramó el agua, se revisó las membresías. Iniciamos con esta. Buscamos igual, primero el verbo. En este caso sería entrevistó. Ahí estaría la forma verbal conjugada. Una vez que tenemos el verbo, buscamos el sujeto. Podríamos pensar que es al candidato, se entrevistó al candidato. ¿Qué pasa acá? Tenemos una preposición. La contracción de la preposición a más la contracción del determinante el. El candidato podría ser. Pero recordemos que los sujetos nunca pueden ir precedidos de una preposición. Por ende, no podría ser sujeto esta parte de la oración. Y tampoco podría agregarle un sujeto tácito. Recordemos, como estas oraciones se escriben en tercera persona, los únicos pronombres que caben son él o ella. Y no puedo decir él se entrevistó al candidato, porque gramaticalmente sonaría demasiado raro. O ella se entrevistó al candidato. Entonces no. Nos daríamos cuenta entonces que no hay sujeto. Por ende, todo esto va a ser nuestro predicado. Como ya sé que no hay sujeto, entonces paso a buscar los complementos del predicado. Primero, ¿qué se entrevistó? Al candidato. Okay, entonces este sería complemento directo.
Aquí podría despertarse la duda de que esto podría ser complemento indirecto, porque recordemos que para buscar el complemento directo hacemos la pregunta, ¿qué más el verbo? ¿Qué se entrevistó? El candidato. Suena. ¿A quién se entrevistó? ¿Qué es la fórmula para buscar el complemento indirecto? Al candidato. O sea, ambos podrían darnos el mismo complemento. Entonces pasamos a hacer la sustitución del complemento, ya sea directo o indirecto, por los pronombres átonos. En el caso del complemento directo sería lo. Entonces, el lo antepongo acá, antes del verbo entrevistar. Entonces, sería lo entrevistó. Entonces, si ustedes se fijan, lo entrevistó tiene mucho sentido. Pero si le ubico también el pronombre le entrevistó, igualmente tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no utilizamos el le para referirnos a algo. Entonces, como no utilizamos el le, va a ser sí o sí complemento directo. Y lo último que tendríamos acá sería el se, que en este caso el se denominaría pronombre. Y listo, ya tendríamos analizada esta oración. Siguiente, se derramó el agua. Esta es una oración pasiva refleja. Esta de acá es una impersonal refleja. ¿Qué pasa acá? Buscamos primero el verbo. Se derramó sería mi forma verbal conjugada. Pasamos a buscar el sujeto. Se derramó el agua. ¿Por qué acá al candidato no puede ser sujeto y acá el agua sí podría ser? En principio porque acá tenemos un determinante. Entonces los sustantivos o los sujetos sí pueden tener determinantes que le preceden. Entonces esa sería una de las formas por las cuales yo pensaría que es sujeto. Pero si no, está la prueba de la concordancia. Es decir, el verbo lo pasamos a plural. Como está en singular, lo pasamos a plural. Si esta parte de acá cambia a plural, entonces sí o sí tendría que ser sujeto. Entonces hacemos la prueba. Y digo, se derramaron las aguas. Porque si yo digo, se derramaron el agua, no tendría sentido. Así que, como cambia, esto de acá va a ser mi sintagma nominal, sujeto, paciente. ¿Paciente por qué? Porque en las oraciones pasivas siempre vamos a tener un sujeto paciente. Todo esto de acá sería sintagma verbal, predicado verbal. C sería marca de pasiva refleja. Y listo. Ahí tendríamos analizada esa oración. Luego tenemos un último ejemplo que igualmente se relaciona con una de esas dos que ya vimos. Igualmente buscamos primero el verbo, forma verbal conjugada. Y vean, acá pasa lo mismo. Hay un determinante más un nombre, entonces yo puedo decir, este es un sujeto. Pero ¿qué pasa? Si hacemos la prueba de la concordancia, nos vamos a dar cuenta que revisó está en singular. En cambio, las membresías está en plural. Tiene un sentido gramatical, pero no hay concordancia entre el verbo y lo que sería el sujeto. Entonces, por eso esto no podría ser sujeto. Así que esto de acá, todo va a ser parte del predicado. A partir de ahí vamos a saber de que no sería una oración pasiva, refleja, por ejemplo. Porque tampoco podríamos agregarle un sujeto tácito y decir, como está esto en singular de la tercera persona, no podríamos agregarle él o ella. Ella se revisó las membresías o él se revisó las membresías. No tendría un significado claro. Entonces, esto de acá tendría que tener la función de complemento. ¿Qué complemento va a ser? Hago la pregunta al verbo. ¿Qué se revisó? Las membresías. Entonces sería complemento directo. Y este se va a ser un pronombre.
Y listo. Ese sería el otro análisis. Se parecen las oraciones, pero creo que podríamos identificarlas haciendo el análisis de manera correcta. Por último, tendríamos las oraciones impersonales no reflejas. Aquellas que se forman con verbos climatológicos, con los verbos ser, hacer o estar, o con el verbo haber. Veamos el primero. Llovió ayer en León. Yo busco primero el verbo. En este caso sería verbo, forma verbal conjugada, llovió. Entonces digo, ¿cuál sería mi sujeto? León. No podría ser León porque acá tenemos una preposición. Además de que en León nos está indicando el lugar, no podría ser el sujeto. Lo otro que podríamos hacer es asumir de que hay un sujeto tácito. Entonces yo diría, él o ella llovió ayer. Entonces nosotros no llovemos, por ende no habría ningún sujeto. Entonces todo esto va a ser predicado. Y acá tendríamos dos pequeños grupos. Ayer estamos... ¿Cuándo llovió? Ayer. Entonces este sería un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? Ayer. En León sería un complemento circunstancial de lugar. Y listo. Ahí tendríamos analizada ya esta oración. Pasamos a la penúltima oración. Hace frío en Matagalpa. ¿Cuál sería el verbo? Hace. Tratamos de buscar verbo. Igualmente podríamos pensar que es Matagalpa, pero tenemos una preposición y además de esto va a hacer referencia a un lugar. Así que esto no podría ser. Y podemos hacer la misma prueba de acá. Asumir que es sujeto tácito. Él hace frío en Matagalpa o ella hace frío en Matagalpa. No. Entonces no podría ser. No podríamos tener sujeto acá. Entonces esto va a ser predicado. Entonces solamente nos queda analizar estas dos partes de la oración. ¿Qué hace en Matagalpa? Frío. Entonces esto va a ser complemento directo. En Matagalpa nos hace referencia a un lugar y por ende va a ser un complemento circunstancial de lugar. Y la última oración es había muchos lesionados con el verbo haber. Recordemos que este verbo se debe utilizar siempre cuando hacemos referencia a oraciones impersonales en singular. Entonces, había va a ser mi forma verbal conjugada. ¿Qué había? Muchos lesionados. Muchos lesionados podría ser sujeto. No. ¿Por qué no? Había está en singular, muchos lesionados está en plural. Hacemos la prueba de concordancia. No concuerdan. Sí tiene un sentido la oración, pero no concuerdan en género, en este caso en persona y número. Entonces, todo esto de acá va a ser predicado. Y esto de acá, que hubo muchos lesionados. Esto va a ser complemento directo. Y listo. Bueno, eso sería todo. Creo que con esta explicación, si tienen alguna duda, pueden volver a verla. Veré si creo algún otro video donde ponga ejercicios y bueno, ustedes pausan el video, tratan de resolverlo y de ahí van a estar la respuesta o la resolución en este caso de todas esas oraciones. Bueno, es todo, me despido, bye.